El asma es una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por la inflamación y obstrucción de las vías respiratorias inferiores. Es de duración prolongada y no es un trastorno progresivo, más bien se trata de una enfermedad recurrente que cursa con periodos de remisión y de empeoramiento. Afecta alrededor del 3 al 7% de la población adulta, siendo más frecuente en edades infantiles y más en el sexo masculino, pero al llegar a la pubertad tiende a igualarse. En los últimos 20 años se ha registrado un aumento en su incidencia, debido en parte a la contaminación ambiental y sus consecuencias, y al aumento de la población mundial. Se estima que en un futuro próximo vaya en aumento. El asma evoluciona característicamente en dos etapas. Una fase inicial seguida de una fase secundaria retardada que tiene lugar al cabo de las 6 a 12 horas. La clasificación del asma. En primer lugar está la clasificación según la causa-estímulo. Las causas que provocan el asma bronquial y motivan la respuesta de los mecanismos principalmente inmunológicos se clasifican en 1. Asma alérgica extrínseca. El paciente es un niño o un adolescente, generalmente con antecedentes familiares. Tiene episodios relacionados con antígenos específicos y estará asociado a la inmunoglobulina. Los episodios son agudos y autolimitados, de pronóstico favorable. El trastorno no desaparece con el desarrollo del paciente, pero también puede convertirse en un problema crónico y no es frecuente el fallecimiento. 2. El asma intrínseco. El paciente es adulto sin antecedentes familiares. Los episodios están relacionados con infecciones, ejercicio físico u otros estímulos, y no tienen relación ninguna con la hemoglobina E. Los episodios tienen un carácter más fulminante y su pronóstico es peor. El trastorno no se puede convertir en crónico y es posible el fallecimiento del paciente. También hay otras formas de clasificación. Primero, según las circunstancias que son: asma producida por esfuerzo, asma nocturna, asma ocupacional, asma alérgica, asma estacional, asma inestable o caótica. Segundo, según los patrones de obstrucción bronquial: asma intermitente, asma persistente, que esta tiene tres variedades: la persistente leve con síntomas de más de una vez por semana, la persistente moderada con síntomas diarios, la persistente grave con síntomas continuos y limitación de las actividades físicas. En tercer lugar está la clasificación según los niveles de control del paciente ya diagnosticado con asma, que está el controlado, el parcialmente controlado y el no controlado. Y ahora hablemos un poco de la alergia. El asma es una enfermedad compleja, asociada a una alta prevalencia de alergias. En el asma, los alérgenos incrementan la sensibilidad del músculo liso bronquial, dando así lugar a un estado alérgico. ¿Qué son los alérgenos? Pues se trata de sustancias que normalmente son inocuas en la mayor parte de personas, como alimentos, capas de pelo de animales, pólenes, medicamentos. Pero hay un problema. El sistema inmunitario de la persona alérgica reconoce como extraño cualquiera de los elementos y elabora una reacción específica para identificar el alérgeno y destruirlo a través de la inflamación. Por lo tanto, la sensibilidad a un material con aparición de sintomatología solamente es alérgica si presenta un mecanismo identificable. Las células implicadas en la respuesta asmática. Las células del sistema inmunitario implicadas de manera principal en la defensa frente a sustancias extrañas son los leucocitos. Los eosinófilos fagocitan complejo antígeno-anticuerpo, que inician la reacción asmática. Los basófilos liberan heparina, serotonina e histamina en la reacción inmunitaria. Los monocitos fagocitan partículas extrañas. Los linfocitos tienen un papel clave en la respuesta asmática retardada. Los linfocitos T sintetizan citocinas y los linfocitos B sintetizan inmunoglobulina E. El proceso asmático. La célula dendrítica presenta el antígeno al linfocito T, que necesita células maduras presentadoras de antígeno para pasar al linfocito T cooperadores, que son células alérgenas específicas, elemento inicial para que se desarrolle una enfermedad alérgica. Estas células producen citocinas y también Th1 y Th2, que medían varias funciones efectoras, pudiendo contribuir a la ejecución en enfermedades alérgicas o mitigar la inflamación alérgica. Las citocinas inducen al desarrollo y reclutamiento de eosinófilos, producción de moco y contracción del músculo liso. También inducen a los linfocitos B a la activación de células plasmáticas que sintetizan inmunoglobulina E. Las IgE se unen a la membrana de células cebadoras, que sufren una desgranulación en la liberación de sustancias. Estos mediadores de las células cebadoras tienen un papel crítico en la anafilaxia, en la rinoconjuntivitis y en la urticaria. Las células cebadoras producen 3 leucotrienos de cisteína que causan la contracción del músculo liso.
vasodilatación, aumento de la permeabilidad muscular e hipersecreción de la mucosa, al unirse a receptores específicos. ¿Cómo se inicia el proceso del asma alérgico? Consta de dos fases. La primera, sensibilización. El proceso de sensibilización a alérgenos inhalados está influenciado por factores genéticos y ambientales. El sujeto con atopía genética, es decir, con predisposición hereditaria para producir IgE contra alérgenos, es expuesto a un antígeno específico, que da comienzo al proceso de sensibilización. En primer lugar, las células plasmáticas del tejido linfoide de la mucosa respiratoria liberan IgE, que se unen a la membrana celular de las células cebadoras y a los basófilos por la cadena alfa del receptor de la inmunoglobulina de alta afinidad, que quedan sensibilizados por la unión. La segunda es la reacción alérgica. El sujeto sufre una reexposición al mismo antígeno que reacciona con la IgE en la membrana de las células cebadas sensibilizadas, de los basófilos o de ambos, que responden con la secreción de mediadores farmacológicos como histamina, sustancias de reacción lenta de la anafilaxia, factor quimiostático de eosinófilos de la anafilaxia, prostaglandinas, serotonina y cininas, que conllevan la hipersecreción de las glándulas mucosas, la atracción de eosinófilos, la contracción del músculo liso, un aumento de la permeabilidad capilar y la reacción inflamatoria. Etiología. Los agentes implicados en el asma bronquial se clasifican en agentes etiológicos. Son los agentes productores de la inflamación persistente de la vía aérea y de las alteraciones asociadas. Están divididos en exógenos y endógenos. Agentes exógenos o extrínsecos. Se adquieren desde el exterior por un mecanismo de inhalación. Pueden actuar como un mecanismo no inmunológico o inmunológico, mediado por IgE, aunque pueden participar otras reacciones de hipersensibilidad. Son, por mecanismo inmunológico, como alérgenos del ambiente doméstico, así como ácaros, hongos, cucarachas, también pólenes o esporas de hongos. Por mecanismo no inmunológico o desconocido, como antiinflamatorios, algunos alimentos, aditivos como conservantes. Agentes endógenos o intrínsecos. Son factores desconocidos. Depende del propio individuo. Podría tratarse de reacciones autoinmunes contra la mucosa bronquial, que son enfermedades autoinmunes, trastornos de la broncomotricidad o alteraciones endocrinas, hipotiroidismo. Agentes facilitadores. Son los factores que aumentan la probabilidad de desarrollar asma bronquial tras la exposición a un agente etiológico. Son el humo del tabaco, la polución ambiental, las infecciones respiratorias virales, bajo peso del nacimiento, factores dietéticos, etc. Agentes desencadenantes. Son los agentes capaces de producir exacerbaciones agudas en algún momento, al provocar la inflamación de la mucosa, la broncoconstricción aguda o ambas. Pueden ser factores no implicados en la patogenia de la enfermedad o reexposiciones a los agentes etiológicos. Exposición a alérgenos sensibilizantes, ejercicio físico e hiperventilación, infecciones respiratorias virales, irritantes inespecíficos como el humo del tabaco y la polución ambiental, o fármacos como antiinflamatorios. Síntomas. El asma está caracterizada por la inflamación crónica de la vía aérea y por episodios recurrentes de obstrucción difusa y no uniforme de la vía aérea debido a broncoespasmo, hipersecreción de moco y edema de la mucosa. También provoca disnea, silbante, opresión torácica y tos. La inflamación produce una respuesta exagerada frente a múltiples estímulos, hiperreactividad bronquial inespecífica. La enfermedad asmática tiene dos componentes esenciales: la inflamación crónica y episodios recurrentes de exacerbación o ataques agudos de asma. Genética del asma. La patogénesis del asma, que es una enfermedad muy compleja, involucra interacciones gen-gen e interacciones gen-ambiente. Los factores genéticos son causados por mutaciones que alteran la secuencia del genoma. Pueden haberse o no adquirido los progenitores. Estas mutaciones pueden estar en un gen o en varios. El asma es una enfermedad poligénica, es decir, un conjunto de enfermedades genéticas producidas por la combinación de múltiples factores ambientales y variaciones en muchos genes, generalmente de diferentes cromosomas. Presentan un carácter hereditario no definido, es decir, existe agregación familiar de la enfermedad, pero no siguen un patrón mendeliano de herencia. La información genética otorga susceptibilidad o protección. Los factores ambientales son los desencadenantes. El efecto individual de la mayoría de los genes predisponentes conocidos tienen poco peso en el fenotipo. La expresión clínica de la enfermedad es muy heterogénea. Existen fenotipos asociados a la enfermedad como son la hiperreactividad bronquial, la atopía y la eosinofilia. La variación de la secuencia. La variabilidad genética se expresa con mutaciones y polimorfismos. Un cambio en la secuencia de bases en el ADN tiene distintos efectos.
positivos, neutros y negativos. En caso negativo conllevaría una enfermedad. La mutación es causa de patología y el polimorfismo genético puede desencadenar o no la enfermedad. La mutación es una variación en la secuencia nucleotídica presente en una población con una frecuencia menor al 1%. En el caso del polimorfismo, es una variación en la secuencia nucleotídica presente en una población con una frecuencia mayor al 1%. El 90% de las variaciones del genoma existen en forma de polimorfismos de nucleótido único o SNPS. Polimorfismo de secuencia. Hay dos tipos de polimorfismos, de secuencia o de longitud. De secuencia. Se da la variación de un único nucleótido. Aquí tenemos a los SNPS. Si modifica el sitio de corte de una enzima RFLP. De longitud tenemos a los VNTRS, que son polimorfismos de repetición, donde se repiten secuencias de 9 a 10 pares de bases. Las variaciones genéticas asociadas con enfermedad son consideradas como señalizadores de la región del genoma humano donde probablemente esté el problema causante de la enfermedad. La mayoría de las variaciones de SNPS asociadas con enfermedades no se presentan en las regiones codificantes del ADN, sino que normalmente están en amplias regiones no codificantes. El asma es una enfermedad genética compleja con múltiples genes, más de 100 involucrados en patogénesis. Se trata de un carácter cuantitativo, influencia de varios alelos de múltiples locis interactuando para causar el fenotipo. La heredabilidad se estima entre el 36 y el 79%. Uno de los estudios de la genética del asma es el estudio de genes candidatos, que se trata de un método de análisis de biología molecular como secuenciación, genotipificación de SNPS y mapeo de desequilibrio de ligamento. El número de genes que confieren susceptibilidad al asma todavía sigue aumentando. Sin embargo, muchos estudios carecen de información sobre el mecanismo de cómo las SNPS conducen al asma. En el futuro, el conocimiento del genotipo individual podrá ayudar a elegir el tratamiento más apropiado para cada paciente. Follow the Moskwa down to Gonky Park.